Dios es bueno. Bien, ¿cuántos trajeron la palabra del Señor? ¿Cuántos trajeron la escritura? ¿Sí? Quisiera decirles, ¿cuántos trajeron la traducción de la palabra de Dios? Quiero que entiendan perfectamente bien que lo que tenemos en tus manos, a ver cuántos levantan la palabra. Levanta la palabra del Señor. Así es. No importa si la tienes en tu celular o escrita, qué bueno, ¿sí? Eso que tú tienes en tus manos, quiero que lo entiendas bien, es la traducción de la palabra de Dios. ¿Sí? No es la real palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en hebreo y en arameo. Por ejemplo, el libro de Daniel. ¿Cuántos conocen el libro? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Precioso. Si no lo han leído, léetelo completo. Ese fue escrito en arameo. Ese es su idioma original. Entonces, varios libros fueron escritos en hebreo y varios en arameo. Lo que nosotros tenemos es una traducción, de acuerdo a quien la haya traducido. Hay gente que tiene la traducción de Casidoro de Reina. Otros tienen, en fin, diferentes personajes tradujeron la Biblia de acuerdo a lo que ellos pensaron que era mejor. Y muchas veces, en muchas ocasiones, ellos no entendieron una palabra. Si hasta la fecha a los mismos hebreos les cuesta trabajo entender ciertas palabras que Moshe dijo. Entonces, los traductores, como no eran expertos en el hebreo, quizás no entendieron alguna palabra. Y cuando no entendieron esa palabra, tradujeron de acuerdo a su entorno cultural, lo que ellos pensaron que era más correcto o lo que la gente pudiera entender en ese momento. Entonces, en el año 1569, por ejemplo, cuando Casidoro de Reina tradujo la Biblia al español, hay términos que en ese tiempo se decían y que en este tiempo ya no, y que no se pueden entender. Entonces, tenemos allí que recurrir a los lenguajes originales para poder entender exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir o cuál es el mensaje correcto a nuestras vidas. Así es que hay mucha riqueza allí y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar, porque entre más estudiamos, pues más podemos conocer a nuestro Señor. Y recuerda que cuando entre más le conoces, pues más le amas, ¿no es cierto? Más le amas. Así es que no podemos olvidarnos de conocerle más y más, sin dejar que el Espíritu Santo se siga moviendo en nosotros, que haya esa unción, que haya ese fluir, ¿verdad? No debe de parar en nuestras vidas para que nosotros sigamos conociendo a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a ello? El día de hoy vamos a ver Hechos capítulo 15, ya que en Hechos capítulo 15 nos habla de los mandamientos para el pueblo no judío o para los gentiles, para los goyim, y muchas veces se han distorsionado estas citas bíblicas a una manera de pensamiento calvinista, donde no les gusta obedecer al Señor, simplemente piensan que no obedecer significa libertad. Es como si ahorita tú me dijeras, yo no obedezco las leyes de Oregon porque soy libre. Entonces, la libertad termina cuando empieza la del otro. ¿Me explico? Los derechos de la otra persona. Ahí termina tu libertad. Entonces, no hay libertad sin sometimiento a las leyes en las que nos rigen aquí en nuestro estado. Si nosotros decimos ya no queremos obedecer las leyes del estado porque soy libre, entonces no estamos realmente libres, porque estaríamos violando las leyes o los derechos de las demás personas, estaríamos en problemas, entonces estaríamos más atados que un amarrado. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender perfectamente qué es la libertad. Vamos a darle lectura a estos textos bíblicos para que los podamos entender. ¿Cuál es una de las citas más mencionadas y más mal entendidas en el contexto cristiano? Y es en el versículo 28 y en el versículo 29. Dice así: pero pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, bien harán, pásenla bien. Entonces aquí mucha gente escoge estos versículos bíblicos para decirte, mira, lo único que tiene que cumplir el que no es judío son estas 4 leyes. Y también otros que estudian raíces hebreas han tomado estas 4 leyes y otras más que vienen en las escrituras y de hecho son 3 más. Sí, 3 más
que vienen las escrituras y les han llamado las 7 leyes de Noé. Que eso es lo único que los cristianos deberían de cumplir, lo demás no. Y obviamente el Espíritu Santo nos da testimonio de que esto no es así. Hemos hablado en muchas ocasiones cuando nuestro Señor nos dice, si me amas, ¿qué? Ya se lo saben. Fuerte, fuerte, si me amas, obedece mis mandamientos. El que dice que me ama y no obedece mis mandamientos, ¿es qué? ¿Verdad? Entonces yo puedo decir que amo al Señor. Yo puedo preguntar aquí, ¿cuántos aman al Señor? Y yo creo que todos van a levantar su mano. Pero aquí viene la pregunta, ¿obedeces al Señor? Si me dices que sí, te tienes que saber los mandamientos de Dios. ¿Aló? Sí, porque si amas al Señor, me vas a decir que sí le obedeces, pero para obedecerle tienes que conocer sus mandamientos. Ahora, si no conoces sus mandamientos, dime cómo le vas a obedecer. Entonces, si no le obedeces, no le amas y no puedes decir que le amas, porque te convertirías en lo que dice la Escritura. Sí me estoy dando a entender. ¿Qué tan importante entonces quiero que veas esto? ¿Qué tan importante es que tú te aprendas y conozcas lo que papá manda, lo que él ordena, cómo agradarle? ¿Cómo vas a saber? Mira, si tú no conocieras a tu esposa, Elías, si tú no conoces a tu esposa, ¿cómo sabrías cómo agradarle? ¿Cómo sabrías cómo agradarle? ¿A cuánto les gustan los chocolates con menta? ¿Ah? ¿Sí? ¿Te gustan? Pero quizás a tu esposo no, a tu esposa no. A mí no me gustan. A mí me gusta el chocolate, pero no con menta. Entonces, ¿qué pasa? Que como a mí me gusta el chocolate con menta, yo compro un montón de chocolates con menta y gasto mucho dinero y se los doy a mi esposa y quizás a mi esposa no le guste y va a decir, gracias, pero mejor cómetelos tú. ¿No es cierto? Ahora, vamos a suponer que a tu esposa tú la conozcas y sepas que a ella no le gusta el chocolate con menta y tú llegas y se lo regalas. ¿Qué crees que va a pensar? Oye, es que tú me conoces, yo te dije que no me gustaba. Quizás hasta se moleste, ¿no es cierto? Entonces lo mismo con papá. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le agrada a él? ¿Cómo es que tú puedes agradarle? Ahora te lo voy a manejar en diferentes palabras. ¿Cómo puedes hallar gracia ante sus ojos? Hallar gracia ante sus ojos es agradarle por lo que tú haces. Ahora no te confundas, porque si tú te esfuerzas por agradar a papá con lo que tú haces, tú no lo puedes lograr al menos que sea a través de su hijo amado. Eso es diferente. Pero no quiere decir que ya porque su hijo le agradó, vino, murió por ti, por mí, y nos regaló de su gracia, ya puedo hacer lo que quiera y no me voy a esforzar por agradar a papá. A fin ya mi Señor le agradó. ¿Será eso verdad? No tiene sentido, ¿verdad que no? Entonces, nuestro trabajo es hacer las cosas que a papá le agrada. Pero ¿cómo vas a saber qué le agrada o qué no le agrada si no le conoces, si no estudias, si no te aprendes y conoces sus mandamientos? ¿Cómo podrías? Quizás tú digas, es que yo no le hago nada a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo me trato de comportar bien. Pero ahí la pregunta también sería, ¿qué es eso de bien? ¿Bien de acuerdo a quién? ¿A tu forma de pensar o a la forma de pensar de papá? Porque tú quizás creas que estás haciendo bien, pero sabías que de acuerdo a él no estamos haciendo bien. Quizás digas, es que yo lo que estoy haciendo está bien. Quizás a la forma de pensar no. Cuando tú lees las escrituras y te encuentras con cosas ahí, dices, santo Dios, yo pensé que esto era bueno, o yo pensé que estaba haciendo lo correcto, o yo pensé que estaba haciendo bien. Mira, cuando yo era de la religión común, para no ofender a nadie ni hablar de ella, yo tenía que pasar por cada iglesia persinándome. En cada iglesia que yo pasaba yo tenía que persinar. Y yo creí que eso era bueno. Yo creí que estaba haciendo bien. Así es que yo no le hago mal a nadie. Al contrario, hay cosas buenas. Yo me persino en cada iglesia. Pero ¿tú crees que para él sea bueno o esté bien? Entonces tenemos que conocer
qué es bueno o qué está bien para él, no para mí, no para mi forma de pensar, porque mis pensamientos no son ¿qué? No son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Entonces volvamos aquí al texto y entonces vamos a tener que entender si realmente está diciendo eso, porque cuando la gente saca de contexto estos textos y los enseña, la gente ve lo que no está escrito. Y aunque lo que te voy a decir a continuación no está en estos dos versículos, en ninguna versión, la gente que quiere desviar a los demás lo ve de esta manera y lo ve así. Porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que cosas esenciales. O sea que no deben de obedecer nada de la Biblia más que estas 4 cosas. Así lo predican, así lo enseñan. Aquí el apóstol está diciendo que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Todos dicen amén. No imponerles nada más, o sea que no van a obedecer nada más que estas 4 cosas. Así lo predican, así lo enseñan. Pero ¿sabes qué? Todo esto que estoy diciendo no viene ahí, no está escrito ahí. Lee bien el versículo 28. El versículo 28 dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. En el griego dice, le pareció bien al Espíritu Santo no fastidiarlos, no molestarlos con mayores cargas. Ahora, para poder entender el versículo 28, tenemos que entender el contexto. Diga conmigo contexto. ¿Cuáles son esas mayores cargas? ¿Será que las cargas está hablando de la Torá, de la palabra del Señor, de sus mandamientos? Así lo predican, pero no es así. Por eso vamos a ver en el contexto cuáles son esas cargas de las cuales habla el versículo 28. Es tan importante ver el contexto de qué está hablando. ¿Cuáles son esas cargas? Siempre que leas las escrituras tienes que hacerte preguntas o pregúntale a la escritura. A ver, versículo 28, ¿cuáles son esas cargas de las cuales está hablando aquí? Y después ya les da los cuatro mandamientos que deben de seguir los que no eran judíos. Y dice, si guardan tales cosas, harán bien. No dice, si guardan todas esas cosas, ya la hicieron. Con eso van a ser salvos, no tienen que guardar nada más. Tampoco dice así, en ninguna versión. Más bien, si hacen esas cosas, están haciendo bien o van a agradar al Señor. Y luego dice, pásenla bien. ¿Cuántos quieren ver el contexto de todo esto? Vamos a ver el contexto de lo que realmente la palabra de nuestro Señor está hablando. ¿Están listos? Muy bien, vamos a leer el día de hoy. Vamos al versículo 1. Versículo 1. Y allá me van poniendo los puros versículos, por favor. Los puros versículos. Muy bien. Para que la gente también pueda leerlos ahí en pantalla. Dice así. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. ¿Descendieron de dónde? ¿Quiénes eran? Judíos, personas de la tribu de Judá. Quiero que lo entiendas bien. Personas judías de la tribu de Judá fueron, por eso dice descendieron, fueron. Cuando se va a Jerusalén se dice subieron, pero cuando se van a otra parte de Jerusalén descienden, bajan. Entonces fueron allí, dice, ¿y qué les enseñaban? Dice así, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Eso es lo que enseñaban los judíos y hasta la fecha dicen que si tú no haces el Brit Milá, tú no puedes ser salvo. ¿Sí? Pero ahora en el versículo 2 dice que Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjate bien, aquí hace una pausa. Aquí hubo un debate. Rab Shaul, rabino judío, llamado Pablo, tuvo un debate con judíos. ¿Acerca de qué? ¿Cuál era la cuestión aquí? ¿Cuál era esta carga tremenda de la cual estábamos hablando en el versículo anterior? La circuncisión, el Brit Milá.
Los judíos decían que te tenías que circuncidar si querías ser salvo. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. Por lo tanto, hubo un debate allí con ellos diciendo, ¿sabes qué? No tienes que circuncidarte para ser salvo. Porque hoy día en muchas iglesias, en muchas congregaciones que incluso siguen un poquito las raíces hebreas, todavía siguen predicando que tienes que circuncidarte para tener salvación. Y estamos hablando del Brit Milá, la circuncisión del prepucio, no del corazón. Porque sabemos que todos tenemos que ser circuncidados en el corazón, ¿no es cierto? Allí sí, si no hay circuncisión en el corazón, no hay salvación. Con eso estamos de acuerdo. Pero aquí el debate era la circuncisión del Brit Milá, la circuncisión del prepucio, no del corazón. Y Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. Así es que llevaron esta cuestión a los ancianos en Jerusalén, a los talmidim, a los apóstoles. Versículo 3. Así que siendo enviados por la congregación, pasaron a Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los goyim, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, los apóstoles, los talmidim y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario hacerles el Brit Milá, o sea, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. O sea, de alguna manera los fariseos sabían que Rabbi Shaul, Pablo y Bernabé venían a tratar esta cuestión. Y de alguna manera sabían que había un debate. Dijeron, vamos a apoyar nuestra causa, vamos a apoyar nuestra forma de pensar. Ellos tienen que circuncidarse si quieren venir, porque antes obviamente solo eran los judíos. Pero el Señor recuerda que también envió unción a los no judíos y les dio el Espíritu Santo. Entonces aquí ellos no sabían qué hacer ni cómo conducirse. Decían, es que tienen que seguir aquí las reglas de Moisés, que deben de circuncidarse. Entonces, dice verso 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Hubo una reunión, ok, ya lo escucharon y hubo una reunión. Y después que de mucho debate, se puso caliente la cosa ahí, imagínense. Se puso caliente la situación porque empezaron a pelearlo, a discutirlo. Obviamente aquí ya no entraron los fariseos, está diciendo aquí que eran los ancianos. Solamente los talmidim de nuestro Señor, los apóstoles de nuestro Señor, estaban discutiendo este asunto. Quizás muchos estaban de acuerdo que se circuncidaran y quizás otros no. Y sobre todo Pablo les decía, ¿saben qué? No necesitan ser circuncidados para tener salvación. Y obviamente el debate era con la escritura. No se puede debatir una cuestión si no es con la misma palabra del Señor. Y anteriormente no había Nuevo Testamento, no había el Brit Hadashah, solamente estaba el primer pacto, el Antiguo Testamento. Versículo 7. Entonces, después de ese debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes por mi boca a los goyim, a los gentiles. Dice, y que oyeran la palabra del evangelio y creyeran, versículo 8, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, les dio el Espíritu Santo a los que no estaban circuncidados. O sea, no necesitaron la circuncisión del prepucio para poderles dar el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Sí se dieron cuenta? O sea, si el Señor le plació darles el Espíritu Santo aun cuando estaban incircuncisos, entonces, ¿para qué necesitaban circuncidarse? ¿Me explico? Pero muchos todavía lo siguen haciendo. Así es que el versículo 9 dice así, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Si esto fuese necesario, el Señor hubiera dicho, lo siento, no puedo darles el Espíritu Santo a los no judíos porque no están circuncidados. Y la circuncisión es un pacto. Y como no han hecho el pacto de sangre conmigo, pues no les doy el Espíritu Santo, no les doy la Ruach HaKodesh. Eso hubiera dicho el Señor, ¿no es cierto?
Pero aquí Pedro, Kefas, entendió perfectamente bien que la circuncisión más importante para nuestro Señor, para poder entrar en su reino, es la circuncisión del corazón. Ahí no hay vuelta de hoja. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Les dice Pedro. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los talmidim, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos. Oiga bien, no por la circuncisión del prepucio, dice, sino por la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de la misma manera que ellos también lo son. Porque hay salvación por la circuncisión. Y muchos podrán decir, pastor, pero entonces no están obedeciendo los mandamientos. Sí, sí lo están obedeciendo. Están circuncidándose en su corazón. Desde que aceptan al Señor en su corazón, circuncidan esta parte que también es dolorosa, porque obviamente el Brit Milá es doloroso, pero el corazón también es doloroso porque quitas tu yo. Quitas a tu yo para que Él se siente en el trono de tu corazón. Y sabes que no es fácil. A muchos nos dolió dejar lo que nos gustaba, lo que queríamos, lo que nos identificaba. Tuvimos que renunciar a todo y ser como Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas el Mesías de Israel vive en mí. ¿Ves? Entonces no es fácil y no cualquiera, y tú lo puedes ver. Hay cientos de personas que se dicen cristianos pero no han renunciado a ellos mismos. Siguen con sus pasiones, sus deseos, siguen con su vida, no han muerto para Él, porque no es fácil. Por eso no es para todos. Entonces sí es una situación dolorosa también la circuncisión del corazón. Versículo 12. Toda la multitud hizo silencio, se quedaron pensando y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todas las naciones, otras versiones dicen gentiles, que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino o yo juzgo que no molestemos, que no inquietemos, que no estemos fastidiando, dice el griego, a los que de entre los gentiles, de entre las naciones, se convierten a Dios. Otros dicen, no pongamos tropiezo a los gentiles que se están convirtiendo a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de estas 4 cosas. Voy a hacer una pausa ahí, porque quiero que entiendas el verso 19. Dice, por tanto, yo opino o yo juzgo que no los estemos molestando poner piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba diciendo ahí Jacob? Lo que estaba diciendo es esto. Lo voy a traer a nuestra vida contemporánea para que tú lo puedas entender. Lo vamos a traer a una escena de esta era. Suponiendo que Juanito, que va a evangelizar, se gana a alguien y ese alguien le dice, oye Juanito, pero ustedes no creen en la Virgen María. Entonces Juanito va a decir, no, porque eso es idolatría. Tú debes de tirar esa imagen y romperla. ¿Ves? Te digo, y es que ustedes tampoco creen en los santos. Claro que no, esos son ídolos. Tú los debes de romper. Quita todo eso de tu casa. La palabra de Dios dice que no debemos de tener ídolos. Entonces yo le diría, Juanito, estás poniendo tropiezo para que las personas que no conocen al Señor vengan a sus pies. ¿Me pueden entender? Es lo mismo que estaba pasando allá. El tropiezo, el obstáculo que estaban poniendo era, ¿sabes qué? Si quieres venir, si quieres entrar en mi templo, te tienes que circuncidar. Eso era un tropiezo tremendo que estaban poniendo para que la gente entregara al Señor. Otros podrían decir, ¿sabes qué?
Omar, fíjate que tú no conoces mucho la palabra y si quieres venir tienes que decir Yeshua, porque si no dices Yeshua, tú no puedes estar aquí. Imagínate que te dijeran eso. Tú dirías, pues ya no voy. Entonces yo estaría poniendo tropiezo en mi hermano Omar porque él no dice Yeshua y quizás él dice Jesús y a mí no me gusta. Entonces le digo, ¿sabes qué? Eso no es bueno. La palabra de Dios, mira, su nombre en hebreo es este y no andes diciendo Jesús. Entonces, ¿qué estoy haciendo, amados? Poniéndole ¿qué? Tropiezo para que él pueda venir a las cosas de Dios. Eso es lo mismo que estaba pasando aquí, solamente con otro tema, el tema de la circuncisión. ¿Sí? Entonces Jacob dice, ¿saben qué? Paren de estar fastidiando a los gentiles, paren de estarlos molestando. Mira, los gentiles estaban contentos, gozosos. Ya leíste que estaban contentos y gozosos. ¿Por qué? Porque las maravillas que Dios estaba haciendo entre ellos. Imagínate, yo veo que Dios está haciendo maravillas entre muchos de ustedes, como las hizo en Omar, que ahora está aquí con nosotros. Dios lo ha ayudado en todo. Yo estoy seguro que siempre Dios estuvo contigo. Algún día me contarás tus historias dentro de ese lugar. Hasta un libro podemos escribir. Pero yo estoy seguro que en cada una de ellas viste la mano de Dios. Entonces, si Dios se mueve en esa manera, ¿por qué yo tengo que poner obstáculos? ¿Por qué yo tengo que poner mi forma de pensar e imponerla? Eso no le agrada al Señor. De hecho, ¿sabes por qué reprendió Pablo a Pedro? ¿Por qué lo reprendió? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan? No. Por ahí vas, pero no lo reprendió por eso. Porque los estaba obligando a circuncidarse. Porque los estaba ¿qué? Obligando. Óigalo bien. Pablo le dijo, ¿por qué los obligas a circuncidarse? La palabra judaizar ya sabes que fue inventada, no existe ahí. Pero les dijo, ¿por qué los obligas a practicar las costumbres judías? En otras palabras, ¿por qué los obligas a circuncidarse? ¿Por qué los obligas a hacer el Brit Milá? Eso fue lo que realmente Rab Shaul le dijo a Kefas en la versión original. ¿Por qué los obligas? No que sea malo hacerlo. Yo no estoy diciendo que circuncidarse es malo. No se vayan a confundir. No vayan saliendo de aquí diciendo, el pastor dijo que la circuncisión es mala. Entonces estaría condenando a todos mis hermanos judíos de la tribu de Judá. Yo no dije que eso es malo. Pero aquí el punto es porque Pedro los estaba ¿qué? El problema no era practicar el Brit Milá. El problema no era la circuncisión. El problema no era la palabra esa inventada por Casidoro, judaizar. Ese no era el problema. El problema es porque los estaba ¿qué? Obligando. Dice, ¿por qué los obligas a judaizar? Nada más que bueno, a la gente se les olvida la palabra obligar y se van con lo demás. Diciendo que es malo practicar las cosas judías. Si fuera malo practicar las costumbres judías, no deberías ni leer la Biblia, porque esa es una costumbre judía. Es una costumbre judía. Porque la Biblia fue entregada a los judíos. Y leer la Biblia es una costumbre judía. Y cuando tú estás leyendo la Biblia, si lo convierto al lenguaje de la Reina Valera, tú estás judaizando. Así fácil. Entonces, el problema no era ese, amado. El problema era porque lo estaba ¿qué? ¿Otra vez? Que te quede bien claro, porque se estaba obligando. Nosotros no podemos obligar a nadie a pensar como nosotros. Amado hermano, las revelaciones de Dios son dadas a través de su Espíritu Santo. Yo no puedo, mira, por mucho tiempo les hemos enseñado cosas aquí. Por ejemplo, yo estuve enseñando a una persona por mucho tiempo acerca de la idolatría, por poner un ejemplo. Y después de enseñarles por mucho tiempo, los visité en sus casas y tenían ahí imágenes. Y cuando yo llegué, me senté, comí con ellos, oré por ellos y me fui de allí. La siguiente vez que los vi, los hermanos me dijeron, pastor, queremos darle gracias. Y dije, ¿por qué? Porque la última vez que nos visitó un cristiano, nos empezó a condenar por esos monos que tenemos ahí. Y usted no dijo nada. Le dije, ¿por qué?
Porque no me toca a mí criticarlos ni juzgarlos, me toca a mí enseñarles. Les enseñé y un día los trajeron acá y los destruimos. Otra ocasión, para ponerles otro ejemplo, llegó un hermano que venía de lejos, el que cantaba, ¿cómo se llamaba? Se me vino aquí su nombre y ahorita se me fue, era de Guatemala, cantaba bien bonito. La del violín cantaba, me gusta mucho la del violín. Se me fue ahorita, lo tenía aquí su nombre y se me fue. Pero muchos lo recuerdan, ¿no es cierto? Venía con su familia de allá de Beaverton, parece ser. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Tú te acuerdas de él, hijo? Su hijo era amigo tuyo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tengo que acordar de su nombre ahorita. Sóplenme. Dani, ¿tú te acuerdas de él? Su hijo era tu amigo, es tu amigo. Del que venía de Beaverton. Hamilton. Su nombre americano. Hamilton. Hamilton, cuando llegó a esta congregación, llegó con el pelo casi hasta la cintura. ¿Cuántos lo recuerdan? Llegó con el pelo hasta casi la cintura. Pero jamás yo le dije, ¿sabes qué? Córtate el pelo, eso no es de Dios. Jamás. ¿Me explico? A nosotros, hermanos, nos toca enseñar. Di conmigo, enseñar. No andar juzgando a los demás. ¿Entendimos eso, hermanos? Por favor, grábenselo. No tienes por qué tú juzgar a nadie de esa manera, o criticarlos más bien. Porque la palabra juzgar ya la expliqué, hay que juzgar las cosas malas de afuera, es cierto. Pero aquí no nos toca a nosotros criticar a nadie y decirle, ¿sabes qué? Tú estás mal porque mi forma de pensar es así. Bueno, tu forma de pensar. ¿Qué pasa? Que el hermano vino, estuvo entre nosotros, le dimos ese amor, ese cariño, sintió esa unción. Y de repente al mes viene con el pelo bien corto y yo me quedé, wow, ¿qué pasó? Y dice que el Espíritu Santo le reveló que él tenía que cortarse el pelo. ¿Ahí quién fue? Fue Dios, fue el Espíritu Santo. Así es que nosotros no tenemos que hacer el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Poder testificar y hablar de su palabra, evangelizar, enseñar. Y la gente tendrá la revelación del Espíritu Santo de cómo debe conducirse. ¿Me explico? El Espíritu Santo va a causar en nosotros incomodidad cuando estemos haciendo las cosas que no son correctas, pero nos va a causar bienestar cuando estemos haciendo las cosas correctas. ¿Estamos entendiendo, amados? Tenemos que entender eso. Entonces, no nos toca a nosotros, ¿ok? Entonces les dice, no los molesten más con esas situaciones de la circuncisión. Versículo 20. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas, aquí viene, contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Jamás aquí en esta escritura que acabo de leer dice, vamos a decirles que no obedezcan nada de la Torah, solamente estas cosas. Jamás dice así. Solamente dice, no los molesten con las cosas, con la situación de la circuncisión, pero escríbanles que aquellos que vienen por primera vez, aquellos que se están convirtiendo, que por lo menos guarden estas 4 cosas, para empezar, como mandamientos preliminares. ¿Me explico? Ahora, hay un versículo que no leen, solo leen hasta ahí, hasta el 19, y te dicen que solo eso debes obedecer, pero se les olvida el versículo 21. Es clave para poder entender Hechos 15. Versículo 21 dice, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pues todos los días de reposo he leído en las sinagogas. Ahora, dime tú una cosa. ¿Por qué crees que Jacob mencionó eso? ¿Qué tiene que ver lo que acaba de decir en el versículo 21 con el versículo anterior? Fíjense bien. Primero les dice, quiero que guarden estas cosas, no les estén ya forzando a circuncidarse, que guarden estas cosas que están, estas 4 cosas que están en el versículo 20. Al fin, esto es ya mío, al fin en cada ciudad se predica Moisés y ellos van a aprender lo demás. Y mientras vayan aprendiendo, el Espíritu Santo les va a ir revelando qué deben de hacer y qué no.
¿Me explico? Así de fácil. ¿Por qué entonces diría esto? Obviamente porque sabía que ellos solamente esas cosas necesitaban para entrar en el templo y seguir aprendiendo de todos los demás mandamientos para que sean personas obedientes y poco a poco vayan caminando de acuerdo al agrado de papá. ¿Me explico? En versículo 21 se les olvida ahí. Versículo 22. Entonces pareció bien a los talmidim y a los ancianos con toda la congregación escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los talmidim y los hermanos que son ancianos, y a los hermanos en Antioquía y Siria y Silas que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, les han inquietado, los han molestado con sus palabras, perturbando sus almas. Y nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y se lo repite aquí. Número 1, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. Aunque más adelante vas a ver que Pablo tampoco estaba muy de acuerdo, por lo menos con la primera ley que ellos estaban poniendo. El apóstol Pablo más adelante les dice, un ídolo nada es. A mí no me importa si me como una manzana que le ofrecieron a ese ídolo, no me importa si me la como o no, nada es. Y esto se los dijo porque en aquel tiempo en las carnicerías estaban vendiendo carne de animales que habían sido sacrificados a los ídolos. ¿Ves? Entonces, como vendían carne de animales que habían sacrificado para los ídolos, entonces Pablo, muchos de ellos decían, no queremos comer esa carne porque eso es malo, ¿verdad? Entonces hubo una gran discusión también y Pablo les dijo, coman todo lo que hay en la carnicería. Eso no estaba incluyendo el cerdo porque no vendían eso allá, sino que se estaba refiriendo a la carne que había sido sacrificada de animales a ídolos. Entonces dice, coman todo, no se preocupen, un ídolo ¿qué es? Nada. Pero te voy a decir una cosa, les dice Pablo. Si tú vas a comer con tu hermano y a tu hermano le puedes causar tropiezo, darle la carne que tú compraste en la carnicería de un animal que fue sacrificado, ¿sabes qué? No lo comas. No lo comas por amor a tu hermano. Si para ti no es ocasión de caer y para ti no es malo comer algo sacrificado en los ídolos, porque un ídolo nada es, pero para tu hermano sí, ¿qué es más importante? Di conmigo, mi hermano. Mi hermano es más importante. Entonces, si para mi hermano le causa piedra de tropiezo que yo haga algo que no está bien, ¿por qué lo voy a hacer? Yo no puedo decir, porque tú no sabes, eres ignorante de las escrituras, no sabes lo que dice en hebreo y tú no entiendes, pero vas a ver, el pastor te va a enseñar. No, hermano, es más importante el corazón de mi hermano, el alma de mi hermano. Y yo me voy a conducir también para agradar a mi hermano y no agradarme a mí mismo. No agarremos a nuestros hermanos a bibliazos, porque entonces estaríamos cometiendo el mismo error. ¿Cuántos dicen amén a ello? Si no dice amén, diga ouch. Yo sé que a varios le estoy jalando las orejas, pero es que debemos entender que es más importante nuestra forma de pensar o el corazón de mi hermano. ¿Sí? Y es que así somos. Llegamos a un hogar y vemos algo que no va de acuerdo con nuestra forma de pensar y metemos cuchillo rápidamente, en lugar de meter el amor de Dios. ¿Aló? Y les dijo también que deberían de abstener de ¿qué? De sangre. Mira que allá en mi pueblo hacen una comida y le llaman moronga, con esa sangre cocida de los animales y se la comen. Y en varios lugares le llaman de diferente manera. A ver, díganme, ¿no? ¿Cómo le llaman en Colombia? Morcilla, ¿qué más? En Guatemala, ¿cómo le llaman? Moronga también, ¿ves? Morcilla, moronga. ¿Cuántos la comieron?
bola de pecadores. En taquito ahí con limón. Pum, nos la comíamos. Hoy me da hasta asco pensar que era la sangre del animal, pero antes nos comíamos todo. Pero aquí una de las cosas esenciales, y lo prohíbe, es comer sangre. Y te dice por qué la escritura, porque en la sangre está la vida del animal. Tú no puedes comerte la vida del animal. ¿Me explico? Totalmente prohibido comer sangre. Es por eso que allá en el pueblo de Israel, los judíos, quiero que sepas, cuando yo hablo de judíos, hablo de la tribu de Judá, que son los que están ahorita allá, aunque hay otras tribus ahí. Pero cuando yo hablo de judíos, hablo de ellos, sobre todo los rabinos, sobre todo de los ortodoxos. Ellos, amados hermanos, no compran carne en cualquier lugar. Porque el animal tiene que ser matado kosher, tiene que con un cuchillo especial. Sí, amén. Tiene que ser muy especial el corte para que salga toda la sangre y la carne quede sin sangre. Amén, se vierte en la tierra. Lamentablemente, en la mayoría de los rastros no hacen eso. Solamente les dan un balazo y después del balazo le sacan la carne y la compras toda llena de sangre. Yo lo que hago es lavarla bien, quitarle lo más que puedo, porque no hay un lugar aquí donde podamos ir a comprar kosher. Ahora, la sangre no solo trae la vida del animal, sino trae toxinas. Y eso enferma el cuerpo del ser humano. Si Dios la prohibió es por algo, ¿no creen? Es pura toxina lo que trae la sangre. Es mucha enfermedad la que trae ahí. Entonces, muchos que yo conozco, aquí hay un templo judío, son gente de la tribu de Judá. Muchos de ellos ni carne comen. Y si no, se van hasta Portland a comprar una buena dotación de carne. Pero prefieren ni siquiera comer carne por lo mismo. ¿Me explico? Porque no es kosher. Entonces, aquí tienes una prohibición bastante fuerte para todos los que nosotros decimos que somos cristianos. ¿Cuántos quieren obedecer eso? Entonces, si yo digo, no me importa porque eso es de la ley, pues entonces estoy frito, porque entonces no estoy agradando a papá. Amén. No queremos volvernos legalistas, ni mucho menos. Queremos simplemente hacer cosas que agraden a papá. Ahora, el número 2 dice, evitan la sangre y que evitan también, ¿qué? Lo estrangulado. Lo estrangulado. ¿Cuántos de ustedes veían a su abuelita matando una gallina, volteando el pescuezo hasta que sacaba la lengua? Eso es estrangular. Y luego ya hacían el pollo. Eso no puedes comerlo. Está prohibidísimo por la palabra del Señor comerte eso. Gracias a Dios, ahora sí, acá, pues el pollo sí le cortan el cuello. Los ponen, si tú vas a un matadero, los ponen en una máquina donde todos están así con la cabeza para abajo y pasa la navajita ahí a cortarles, ¿verdad? Y eso es lo que hacen. Bueno, por lo menos allí ya podemos comer el pollo sin sangre. ¿Sí me explico? Pero en los pueblillos, ¿cuántos vieron a su abuelita ahí retorcerle el pescuezo? Sí, algunos otros, yo me acuerdo que mi abuela agarraba el machetito y ponía el cuellito ahí y lo cortaba. Y después de que lo cortaba, la gallina andaba corriendo ahí. Porque se debe colgar y todo para que la sangre salga, ¿no? Pero muchas veces lo cortan. Recuerdo cuando mi hijo mató su primer gallina. Le dije, ¿sabes qué? Me habían regalado una gallina. Y mi esposa, pues si ves que la matan, ya no se la come porque tiene sentimiento. Dice, no, esta estaba viva, no me la como, ¿no? Ya si no la ve, se lo come, pero si no, dice, la ve como mascota, casi no se la come. Y le dije a mi hijo, vente, vamos a matar la gallina, te voy a enseñar a matar una gallina. Y le di a escoger, ¿qué quieres? ¿Un machete o un hacha? Ahí se los puse los dos, para que se sintiera como Kirmosabi, por lo menos ahí, ¿no? Y agarró el machete, dijo, con el machete, dijo. Ok, entonces le puse el cuello así, le dije, tienes que darle solo un golpe, tienes que darle fuerte, que bote la cabeza. Me acuerdo que estaba más chico, tomó el machete, pero no le atinaba, ¡pum! Porque quién sabe cuántas veces le pegó al pobre. Tuve que agarrar yo y cortarlo, ¿no? Fue algo tremendo, pero le enseñé a mi hijo cómo se debe matar realmente un animal, kosher. Y luego hay que abstenerse de ¿qué? Dice el siguiente, el cuarto,
mandamiento de fornicación. Y les dice, si guardan tales cosas, estarán haciendo bien delante del Señor. Hoy día los jóvenes principalmente son los más atraídos a la fornicación. Y muchas veces, así como la gente no le importa comer estrangulado, no le importa comer sangre, no les importa la fornicación. Porque dicen eso, al fin son deseos de la carne, ¿verdad? Pero al Señor no le agrada. Simplemente son los mandamientos preliminares para que tú puedas estar bien con el Señor. Y nosotros tenemos que ser personas obedientes. Vamos a terminar leyendo Deuteronomio 13, versículos del 4 al 5. Yo quiero que pongas mucha atención en estos versículos que vamos a leer al final. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 4 al 5. ¿Lo tenemos? Dice así, versículo 1. Vamos a leer versículo, puse del 4 al 5, perdón. Vamos a leerlo desde el verso 1. Sin embargo, vamos a poner énfasis en el 4 y el 5. Vamos al versículo 1. Dice así el versículo 1. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te ha hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios andarás y a Él temerás, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz y le servirás y a Él te unirás. Pero aquí tenemos que hacer una pequeña pausa, porque lo que acabo de leer realmente es el versículo 2 de la Biblia hebrea. Por eso ya les vuelvo a repetir, nosotros tenemos la traducción de la Biblia original, que es la palabra, la real palabra de Dios. Nosotros tenemos la traducción. Pero aquí a los traductores no les dio la regalada gana poner el versículo 1. Sin embargo, comenzaron del versículo 2. Entonces vamos a ver en la Biblia de la traducción al español, yo lo puse ya en español, en la Biblia hebrea, cuál es el versículo 1. Y a mí me impacta esto. Fíjense bien el verso 1. Todo lo que te mando que hagas y guardes, dice, todo lo que te mando que hagas, lo guardarás y no lo añadirás. Otra vez, todo lo que te mando que hagas, lo guardarás y no lo añadirás. Ese es el versículo 1. Pero claro, como los traductores añadieron, quitaron y pusieron, no les conviene el versículo 1 de la Biblia en hebreo. Así es que ese lo quitaron completamente, ¿sí? Aquí el Señor antes de, guarden silencio allá atrás, chicos, mujeres, pongan en orden allá atrás con estos chicos. Dice el versículo 1, todo lo que te mando que hagas, lo guardarás y no lo añadirás. Eso está el Señor diciendo para advertir lo que viene a continuación, ¿sí? Nos está preparando para lo que va a decir después. Y te dice así, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños que te anuncie una señal o un prodigio, y esa señal de prodigio se cumple. Mira cuántos profetas hoy día se levantan en medio de nosotros y oran por ti y te dan palabra. Y la palabra que dice incluso se cumple, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el Señor aquí? Dice el verso 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o soñador de sueños, porque el Señor te está probando. Ahora, ¿por qué no quiere que lo oigas? ¿Por qué no quiere que lo escuches?
pues si se cumplió lo que te dijo y es un gran siervo de Dios. Pero hay algo aquí muy importante que yo quiero que tú veas, ¿sí? El versículo 4 te está diciendo casi el por qué. Porque en el versículo 4 te dice: en pos del Señor tu Dios andarás y a Él temerás, guardarás sus mandamientos. Que está de allí, te está enseñando ya que aquel profeta, aquel soñador de sueños te está desviando de los mandamientos de Dios. Por eso lo está recalcando el Señor. Sin embargo, no es hasta el versículo 5 que te lo hace saber. Fíjate bien el versículo 5. Dice: pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte. ¿Por qué? Por cuanto ha aconsejado rebelión. Aquí la palabra rebelión es Sará. Y la palabra Sará significa voltearte en contra de los mandamientos de Dios. Sará es una persona que ha negado obedecer los mandamientos del Señor. Así es que ese profeta, ese soñador de sueños, te está diciendo: ¿sabes qué? La ley ya pasó. No obedezcas la ley terminó con Cristo. Cristo es el final de la ley, y te saca versículos que ni siquiera existen, los acomodan a su manera, porque ni en griego dice así, y muchos versículos no los sacan más que de sus mangas, y entonces te dice: tú ya no tienes que obedecer nada, porque ya Cristo obedeció todo. Entonces te impiden obedecer los mandamientos del Señor. Son Sará, te ponen en rebelión en contra de tu Dios. Y por eso dice el Señor: no los escuches, aunque se cumplan sus milagros, aunque se cumpla lo que te está diciendo. Si te pone en contra de los mandamientos divinos del Señor, no lo escuches. Contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te ha mandado andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Para el Señor, lo más importante es que seas una persona obediente. ¿Qué padre no está gozoso y alegre cuando su hijo lo obedece? Así es papá. Él siempre estará gozoso, Él siempre estará alegre cuando tú seas un hijo obediente. Ponte de pie. Espero que te haya sido de bendición ahora poder entender estos versículos que se han empleado para decirte a ti que tú no tienes que obedecer las cosas de Dios, solo eso, o solo las 7 leyes de Noé, etcétera. No, nosotros estamos aquí para agradar a papá. Cierra tus ojos. Dile: Señor, yo estoy aquí porque quiero agradarte. Porque si tú te agradas de lo que yo hago, sé que encontraré tu gracia, Señor. Y la gracia me envolverá, me abrazará y me salvará. La gracia es para aquellos hijos obedientes en el Señor. Gracias, Padre, porque nuestra confianza está en ti y nos esforzamos por obedecerte. Sabemos que no somos perfectos, no podríamos ser capaces de cumplir todo lo que nos mandas. Sin embargo, Señor, hacemos nuestro mejor esfuerzo porque te amamos, Padre. A ti sea la gloria, la honra por siempre. Amén. Ve, amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro delante de ti. Que tengas una semana de bendición y en victoria. Saludos a tus hermanos. Gracias a mis hermanos en línea. Que el Señor los bendiga ricamente.